Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Abierta. Qué duda cabe que cada día que pasa hay nuevos anuncios. En este minuto hay cerca de 2.300 millones de habitantes del planeta que están en cuarentena, vale decir cerca de un tercio. En Chile estamos con toque de queda, cerca de 7 comunas de Santiago en cuarentena total. Este viernes se incorporó también la comuna de Temuco y Padre de las Casas. Aquí lo esencial es el autocuidado y así trabajaremos hoy día. Este famoso historiador y filósofo judío Yuval Noah Harari tiene un documento muy interesante que es para leerlo. ¿Cómo será el mundo después del COVID-19? Nosotros hoy día por de pronto tendremos invitados en el estudio, pero también al dirigente sindical del presidente de la CUT lo tendremos vía teleconferencia, teletrabajo, como se le llama hoy día. Queremos presentar en primer lugar a Alejandro Santibáñez, que es presidente de la multisindical de los trabajadores del Salmón. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Sí, porque queremos ver cómo esto le impacta claramente a la clase, a los trabajadores, en fin, a esta industria tan importante en la región sur austral de Chile, como es la industria acuícola, la industria también de la navegación. ¿Cómo está, primero que nada, el ánimo de los trabajadores? A ver, no es nada descubierto hoy día que el ánimo de los trabajadores está muy complicado. Esta pandemia nos ha golpeado a todos esencialmente en la tranquilidad, más cuando no tenemos esperanza aún de que exista una vacuna que pueda ayudarnos. Y esto obviamente afecta directamente a los trabajadores, la tranquilidad en los puestos de trabajo, esencialmente cuando vemos que se están cerrando o acordonando sectores y comunidades que vienen también justamente a preocupar más a nuestros trabajadores. Creo que es fundamental eso desde el punto de vista de lo que hoy día podemos ver como expansión de esta pandemia. Mire, estos últimos días en Chiloé, muchos pobladores, vecinos, dirigentes vecinales, incluso bloquearon muchos accesos que está impidiendo la cadena logística y distribución, porque una cosa efectivamente están habiendo barreras sanitarias estrictísimas en Caleta Arena, antes de llegar a Calbuco, en Canal de Chacao, pero eso también está perjudicando. De hecho, una empresa como Camanchaca, por ejemplo, está suspendiendo las faenas por un par de semanas, Alejandro Santibáñez. A ver, hay que ser claro en esto. Yo creo que toda barrera sanitaria es necesaria hoy día. Yo también soy chilote y comparto el clamor de la provincia de Chiloé en cuanto a tener medidas sanitarias mucho más rigurosas y cerrar, entre comillas, el espacio de entrada y de salida de gente que sea habitante o no. Pero otra cosa muy distinta es la eliminación de suministro. Pero también no hay que caer en esta precarización, que ya es precaria algunas condiciones laborales, y vemos que a la luz de este dictamen que apareció con fecha 26, la primera empresa en la provincia de Chiloé que cierra sus puertas por 15 días es la empresa de Choritos Camanchaca, y que manda a los trabajadores a su casa sin goce de sueldo. Creemos que eso viene a afectar aún más a los trabajadores, afecta mucho más el ánimo y la dignidad de las personas. No es posible que esperen alguna empresa en forma particular la emanación de un dictamen que a todas luces dice que viene a aclarar justamente, pero más que nada nosotros lo que vemos es la utilización de estas empresas para perjudicar en este caso a los trabajadores. Entendemos que esté cortada la vía de suministro, creemos que no debe ser. Yo creo que hay que mantener ciertos canales, no tan solo por un tema de productividad, sino por un tema de bioseguridad. Eso es fundamental entender hoy día. Mire, los televidentes saben que este es un programa eminentemente político, pero el país cambió la agenda, cambiaron las prioridades de los chilenos. Y por eso, un poco lo que plantea el presidente de los trabajadores de la multisindical, queremos conversar con el Ceremi de Trabajo, Fernando Gebhardt. Bienvenido al programa, Ceremi. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación y abierto a tratar de aclarar todas las dudas que tengan también respecto a ya sea el dictamen como las medidas que también está tomando el gobierno, que es lo más importante, para poder proteger a los trabajadores y su relación laboral, y al mismo tiempo también, lo más importante también, protegernos de esta tremenda pandemia que no solamente sacude al país, sino que al mundo entero. Aclaremos, esta semana hubo opiniones importantes distintas. La subsecretario del Trabajo, posteriormente salió un dictamen de la Dirección del Trabajo. ¿En qué pie quedan los trabajadores
que producto de la cuarentena, producto del toque de queda, producto de la situación que estamos viviendo, cómo que es la situación de su sueldo, la situación laboral. ¿Se nos puede explicar, por favor, Seremi? En primer lugar, efectivamente hacerle un dictamen, el tercer dictamen que se dicta durante este mes. Los primeros estaban asociados a aclarar respecto a cuáles eran las obligaciones de los empleadores respecto a sus trabajadores en todas las medidas de higiene y seguridad y protección para ellos. El tercer dictamen tenía el propósito de aclarar el artículo 159 de la ley, pero con el ánimo de dimensionar la doctrina institucional que tenía al respecto, y además es una doctrina que viene desde el año 1996. Pero efectivamente el dictamen no pretendía asustar, sino que efectivamente aclarar, pero por otro lado debemos tener la absoluta certeza que la Dirección del Trabajo ha sido enfática en su dictamen que no se procederá a considerar la fuerza mayor como causal válida de despido en las circunstancias actuales de la pandemia del coronavirus. Eso es súper importante y dejar claro a todos los trabajadores. Por lo cual, lo que se pretende aquí, a través de este dictamen, es que aquí lo que tiene que prevalecer son los acuerdos con los empleadores. El teletrabajo, que es súper importante, es una medida que nos va a apoyar, además ahora que efectivamente se dictó la ley y ahora vamos a ver la aplicación real, pero ya muchas empresas la optaron. Es una excelente alternativa. Muchos trabajadores, todos los trabajadores que están dentro del grupo de riesgo, optaron por esa vía y los empleadores los mandaron a su casa. Por lo cual yo insto por esa vía. Por otro lado, efectivamente, en el dictamen hablan de 3 condiciones que se dan dentro del que pueden ser aplicables, pudiese haber sido aplicable la ley, que está asociado a la cuarentena, al cerco sanitario y además a la, ¿cómo se llama?, al toque de queda. Pero sobre eso, mire, el dictamen de la Dirección del Trabajo dejó al mundo sindical, a la clase política, bastante descolocada. Quisiéramos hablar con el presidente provincial de la CUT, don José Pacheco. Él está en su oficina, en su casa, estamos haciendo aquí teleconferencia. ¿Cómo está, don José Pacheco? Un saludo fraternal desde la distancia. Estamos efectivamente en una modalidad de trabajo a distancia. A partir de la semana pasada, todos los trabajadores de la empresa donde me desempeño. En realidad, respecto a la pregunta, uno más que lo que buscaba o se pretendía la autoridad con este dictamen, uno lo tiene que mirar desde el punto de vista de los trabajadores, de nosotros, trabajadores y trabajadoras. El efecto que produce es un efecto de orfandad absoluto, ¿ya? Porque prácticamente lo que busca o la percepción que tienen los trabajadores de abandono de parte de este dictamen de la autoridad, porque lo que señala es que en la imposibilidad de poder concurrir al lugar de trabajo por estos motivos de la pandemia, el empleador podrá suspender las remuneraciones de sus trabajadores. Entonces, ¿bajo qué situación quedan los trabajadores y trabajadoras? Prácticamente el mensaje que se entrega es que la única forma de poder cobrar es concurriendo al lugar de trabajo. Por lo tanto, para nosotros este dictamen entrega un mensaje absolutamente de temor en todos los trabajadores, en toda la población y sobre todo a las empresas que dependen que son empresas contratistas y subcontratistas, porque si tú no sales a leer a las empresas de servicios, si no sales a repartir boletas, si no sales a entregar los distintos servicios, entonces la empresa principal, la matriz, no estaría obligado a entregar las prestaciones económicas. Y por lo tanto, ¿en quién van a recaer estas obligaciones o las demandas que se tengan que presentar por incumplimiento de estos A ver, contratos? disculpe, don José, paremos un segundito ahí. Mire, como estamos con el Seremi del Trabajo, mire, Seremi, el documento en el punto 1 plantea lo siguiente: que se exonera a las partes de las obligaciones recíprocas que le impone el contrato de trabajo, a saber, otorgar el trabajo convenido y pagar la remuneración de parte del empleador y asistir a prestar los servicios pactados por parte del trabajador.
O sea, queda efectivamente, después hay otros puntos, dice el cuarto, que el empleador está exento de pagar la remuneración de un trabajador que habiendo terminado su jornada diaria decide permanecer en instalaciones. Efectivamente, esa es la doctrina institucional que nos rige, porque efectivamente esto es parte del Código del Trabajo, es ley. Pero lo que propone la Dirección del Trabajo y lo que propone el proyecto de ley que se está votando hoy día respecto a las condiciones para las cuales nosotros vamos a generar la protección de los trabajadores y la relación laboral, tiene relación efectivamente a que aquí no se, en el fondo, no sé, la condición principal para aplicar el artículo 159 es que exista un carácter permanente. Y en este caso, la pandemia no es de carácter permanente, por lo cual en la ley también va a quedar establecido que no se va a poder aplicar el artículo 159. ¿Ya? O sea, si entendí bien, estimado Seremi, si no se modifica la ley este fin de semana, este viernes o sábado en el Parlamento, se aplica a rajatabla lo que planteó el dictamen de la Dirección del Trabajo no, tampoco, porque lo que dice el dictamen, pero lo que efectivamente tú tienes es que en ¿cómo se llama? En el cordón sanitario, tú no estás prohibido de ir a trabajar. Lo que te dice es que la gente no puede acceder a ese cordón sanitario, por lo cual la gente que está dentro del cordón sanitario puede acceder a trabajar. La gente que está con toque de queda... Pero cuarentena total, por ejemplo, ya. Hoy día está... Lo que es cuarentena, en primer lugar, los empleadores, la primera opción es que los empleadores han dado teletrabajo. Y nosotros seguimos fomentando en que los empleadores busquen las alternativas para apoyar a sus trabajadores en estas condiciones por las cuales el país está pasando. Segundo lugar... Pero disculpe, Seremi, pero yo no, para darle la palabra a Alejandro Santibáñez, por ejemplo, usted, dirigente sindical, ¿cuántos trabajadores tienen computador en su casa? O sea, el punto es qué tipo de trabajadores son los que pueden efectuar el teletrabajo. Como decía José recién, hay gente que tiene que salir a la calle a trabajar. Y eso es lo que no se está resguardando. Hoy día, y me estoy comunicando interno, igual, hay un dictamen, en realidad Tribunal de Concepción en la causa T-171-2020, hecha por tierra este dictamen en cuanto a que no se condena el tema de casos fortuitos fuerza mayor. Ahora, esencialmente, el punto parte acá es quién protege al trabajador. Nosotros hubiésemos esperado un dictamen de la Dirección de Trabajo que protegiera al trabajador, no quisiera diera claridad jurídica de algo que está puesto en la ley. Esperábamos, quizás hubiese sido mucho más tajante en decir, protegemos al trabajador de esta forma, no solamente advertir que están estos parámetros, porque, y sin querer globalizar esto, lo que hace Camanchaca Choritos hoy día es brutal. Creo que va en línea contraria a lo que queremos. Disculpe, si esta es una empresa, esta es una empresa que está en Chiloé ubicada, se la cerró por 2 semanas. La razón por razones, porque uno de los comunicados que sacan es por el tema de conectividad. Por ejemplo, Seremi, esa empresa igual está obligada a pagarle el sueldo a los trabajadores, aunque esté parada, porque ellos argumentan que hay tema de conectividad, que no pueden trasladar, en fin, porque está tomada la rampa. La empresa puede haber tomado una decisión desde el punto de vista jurídico y bajo su percepción de la ley. Ahora, quienes van a dirimir si efectivamente es correcta la causal que ellos aducieron, van a ser los juzgados laborales. Por lo cual, aquí lo que deben hacer los trabajadores, si encuentran que han sido vulnerados sus derechos, tienen que acudir a la Dirección del Trabajo y asimismo a los juzgados que correspondan para que ellos diriman efectivamente si es correcta la causal que ellos Está bien, pero antes de dar la palabra a don José Pacheco, presidente provincial de la CUT, mire, nuestro afán en ningún minuto efectivamente ponerle pelo a la sopa, porque entendemos que la situación es única, mundial, en fin, entendemos que las autoridades lo quieren hacer de la mejor manera. Pero si con ese argumento que deben ir al Tribunal del Trabajo, con el dictamen de la Dirección del Trabajo, está clarito cuál va a ser finalmente el... Sí, pero por supuesto, pero también hay jurisprudencias anteriores también que también hacen ver que en condiciones posteriores también los juzgados han considerado estas condiciones y, como te digo, lo que aquí va
a prevalecer, efectivamente, es que estamos en una condición de una pandemia. La pandemia no es una situación permanente, por lo cual no se va a poder aplicar el artículo 159. ¿Y por qué quiero ser tajante con la ley? Porque la ley entra a proteger a los trabajadores en las condiciones. Cuando tú me dices una cuarentena, efectivamente, hay trabajadores que actualmente, en el primer periodo de cuarentena, los empleadores los mandaron para la casa para resguardarlo por su seguridad, dado que están en los grupos de riesgo, aunque efectivamente sus labores no estuvieran asociadas a condiciones de teletrabajo. Pero como esto obviamente no puede ser permanente en el tiempo, más allá de que algunos empleadores puedan tener una condición mejor económica, pero en términos generales las pequeñas y medianas empresas no pueden resistir esa figura, se están instaurando estas dos medidas que son importantes: la suspensión del contrato de trabajo y, por otro lado, la reducción de la jornada laboral. Entonces, por esas dos vías, el gobierno pretende que a lo menos en los próximos 3-4 meses vamos a dejar cubierto a los trabajadores con sus ingresos a través del uso del fondo solidario, del fondo de cesantía, y por otro lado también vamos a cubrir estas situaciones que ocurren a través de las cuarentenas, porque en general si es una cuarentena, ojo, si es una cuarentena que está impuesta por el Servicio de Salud, le corresponde licencia médica, pero las condiciones cuando son cuarentenas preventivas, lo que corresponde ahí sí es lo que salvaguarda acá. El primero, obviamente, el acuerdo laboral con el empleador, pero por otro lado, la ley va a ir a proteger a estos trabajadores que van a quedar en cierta forma desamparados, porque obviamente hay muchos empleadores que no van a tener los recursos. Debemos recordar también a todos... Pero vamos, disculpe, Celebi, pero en ese punto, don José Pacheco, ¿qué opina usted? Bueno, se contradice el dictamen a la opinión que está emitiendo ahora el Ceremi del Trabajo, pero en la práctica el efecto que produce el dictamen es un efecto perverso en los trabajadores. La única forma de poder cobrar, tener acceso a las remuneraciones, es prestar el servicio en forma efectiva, aun cuando las condiciones no estén garantizadas. Hoy día, en el ejemplo que dan de la situación de la empresa Camanchaca en Chiloé, es que suspende las labores, ¿cierto?, porque no están las garantías mínimas de conectividad. Por lo tanto, los trabajadores al fin de mes no estarían, de acuerdo a este dictamen, no podrían cobrar su sueldo. La única forma sería reclamar en los tribunales laborales, lo que significa entrar a un juicio laboral para poder reclamar el pago de sus remuneraciones, pero de que la gente o mientras dure el juicio, cuando todos los tribunales entiendo yo que van a estar saturados o van a estar atendiendo en forma presencial. Prácticamente los trabajadores le entrega ese mensaje. Los trabajadores están con mucho temor, con mucho miedo, liberan a las empresas de la responsabilidad de pagar las remuneraciones. Creemos de que no era oportuno el haberlo sacado de la manera que lo sacaron, y creemos de que el gobierno debería retirar este dictamen porque además adolece de un tema de legalidad. Y creemos de que definitivamente los trabajadores hoy día se sienten desprotegidos y de la institución madre que debería generar la mayor grado de certidumbre en la protección de derechos laborales, como es la Dirección del Trabajo. Don José Pacheco, ¿le puedo hacer una consulta? Mire, en estas últimas semanas, a propósito del COVID-19, muchos sectores políticos y sindicales, de manera muy difusiva, plantean cuarentena total en todas las comunas, en todo Chile. ¿No cree usted que ese llamado que hacían muchos alcaldes incluso, nos demuestra también que la aplicación de una norma tan estricta tiene impactos económicos, sociales, enormes de grandes, y esto es la mejor demostración? Le pregunto a usted, don José Pacheco, que está ahí que lo estamos viendo. Sí, hay una parte del audio que no terminé de escuchar, pero la idea que usted planteaba, efectivamente, hay también mucho aprovechamiento, podríamos decir, político en estos tipos de fenómenos, pero ciertas empresas estaban ya llegando a ciertos acuerdos con sus trabajadores para hacer compatible la vida laboral y también la protección de la familia. Exacto. No era necesario ni una ley como la que salió muy apurada del teletrabajo, porque muchas empresas con responsabilidad estaban llegando a acuerdos con sus trabajadores.
también estaban llegando a acuerdos con las empresas contratistas para darles tranquilidad a los trabajadores y sus familias. Por lo tanto, cuando la autoridad saca una ley forzada, generalmente está liberando a los empleadores y principalmente a las empresas matrices, que son las grandes empresas, que liberan de responsabilidad y le traspasa toda esa responsabilidad al propio trabajador y a su empleador directo, que son los contratistas. Creemos de que en ciertos sectores se ha sobre reaccionado. Hoy día el llamado es a proteger principalmente a la población, pero a los sectores de mayor edad, que no se contagien y que no exista un contagio masivo, porque el sistema público de salud no va a ser capaz de responder. Pero creemos nosotros que hay que mantener la cadena de la matriz productiva que permita garantizar de los servicios básicos a la población, que es lo que las empresas están haciendo. Pero dictámenes como estos en realidad ponen en jaque a los propios trabajadores y generan un mayor. Ok, don Alejandro Santibáñez, que usted es presidente de una multisindical de la industria del salmón, para hablar en síntesis, para que entiendan bien nuestros televidentes, ¿usted cree que hoy día, con esta legislación laboral, el trabajador está más desprotegido o no? Y en este contexto de pandemia. En este contexto está súper claro que no está protegido. A ver, yo creo que hay países que han tratado de evolucionar o han practicado esto. Inglaterra, Alemania, Francia, Italia. Y creo que estamos copiando solamente lo que a algunos les sirve y a otros no. Planteamos desde la multisindical que si es el Estado el que me pide una cuarentena o un cierre de cordón perimetral de una ciudad o una comuna o un sector, y no puedo ir a trabajar, debe ser el Estado que se haga responsable de mis remuneraciones. También hay prestadores de servicios pequeños cuales se ven afectados por esto y que tampoco llegan a fin de mes. O sea, es una cadena grandísima y tenemos que entender que alguien tiene que ser responsable de esto. Y recalco, si es el Estado quien a mí me prohíbe, por seguridad, por salud o por lo que sea, poder llegar a mi lugar de trabajo, sea el Estado quien responda. Es básico. Porque obviamente las partes dicen, oye, yo empleador tengo que producir, tú no vienes, no produces, yo no genero lucas. Pero hago una pregunta de don Alejandro Santibáñez, porque para hablar del sur austral de Chile, la industria salmón aquí genera más o menos 60.000 puestos de trabajo. La industria de cabotaje, ¿cierto?, de los transbordadores chicos, medianos, son cerca de 22.000 puestos de trabajo. Es una enorme cantidad de gente. Con respecto a la industria acuícola, hay cerca de 14.000 pequeñas y pymes. O sea, es una cadena productiva enorme de grande. Genera mucho trabajo. Antes de meternos en la legislación grandota, ¿cómo es la relación aquí actual en general entre el trabajador y el empleador? ¿Cómo con las salmoneras, los centros de cultivo, los pontones, los plantas de proceso? A ver, nosotros hoy día, hasta el momento, la última conversación que tuvimos hoy día en la mañana por videoconferencia entre la multisindical y la industria, hemos exigido medidas estrictas de seguridad sanitaria y ambiental. Consideramos que es fundamental, por ejemplo, lo que tú planteabas, el tema de los mayores de 60 años que se van a sus casas con remuneración, mujeres embarazadas, mujeres con hijos menores de 2 años, enfermos crónicos también están. ¿Cómo se la reacción de la industria? Con la industria con las que hemos podido conversar y estamos directamente ligados a través de nuestros dirigentes, ha sido buena. Ha sido buena, no podríamos decir lo contrario. Se ha respetado esto. Se han minimizado los turnos, se han atomizado los turnos. Nosotros igual exigimos que no pudieran haber turnos nocturnos y tampoco tanta gente entre las plantas. El tema de los controles de temperatura. Y también estamos exigiendo a la industria hoy día que ponga disponibilidad no tan solo del Estado, sino que los trabajadores que están en terreno hoy día, los tesis de coronavirus. Entonces, ellos dicen, la industria dice que tiene capacidad para 12.000 diarios. Esperamos que la autoridad sanitaria... ¿A cómo la industria salmonera la va a poner? Tiene hoy día, salió ¿este viernes? Claro, noticia ya en el Mercurio leímos que ¿Ya? la industria puso a disposición los laboratorios para poder tomar los exámenes de coronavirus a nivel nacional, principalmente acá en la región. Claro, porque la industria acuícola tiene muchos laboratorios. Exacto. De hecho, Acuachile también, hoy día también sale noticias que puso disponible su laboratorio en Puerto Montt. Eso triplica la capacidad del Estado hoy día, del sistema de salud nacional, de poder testear. Y hemos visto, según la literatura actual, que la mejor forma, no de prevención, pero la mejor forma de pesquisar es justamente el testeo.
Sí. Alemania es un ejemplo de eso. El testeo rápido. El testeo rápido. Entonces, necesitamos eso. Ya hemos exigido esto a la industria, como otras cosas, mejores medidas de seguridad, pero también nos preocupa dos elementos que son esenciales. Diga. Pues en realidad tres. Primero que nada, la salud de las personas. Segundo, el tema, como tú dices, el tema de la cadena de valor. Los prestadores de servicios, el buceo. Y tercero, que no es menos importante, pero lo quiero poner solamente en el esquema, el tema de la bioseguridad. O sea, hoy día aproximadamente hay, y arriesgo a equivocarme también, más de 500.000 peces en acopios, peces que están para cosecha. Que no se puede paralizar porque si no morirían y la contaminación sería peor O todavía, sea, ¿no? es el punto, es el punto. O sea, a ver, nosotros lo que estamos preocupados hoy día es de preocuparnos de la salud de los trabajadores, pero también del medio ambiente. Podemos generar con cordones, en este caso tan exigentes, pero no menos importantes, dañar aún más la sanidad pública, entendiendo que en Chiloé, por ejemplo, hoy día no hay vertederos. O sea, ¿usted cree, antes de darle la palabra al Seremi de Trabajo, usted cree que es posible compatibilizar barreras sanitarias estrictas, muy estrictas, pero también con que puedan pasar los camiones, en este caso con los peces, con las bobas, ¿cierto? Para que esta cadena productiva no paralice, porque finalmente, ¿o no? Eso es lo que está planteando. A ver, por lo que nosotros entendemos de información emanada desde la empresa, la producción está trabajando, creemos nosotros también en un 30% del total que podían producir. Nosotros lo que estamos preocupados es de que lo que está ahí se pueda sacar y se pueda elaborar para que no se genere justamente un daño medioambiental. El costo lo asumen los trabajadores, inexorablemente. Somos quienes están expuestos, los trabajadores, justamente en la primera línea de trabajo para cuidarse. Seremi, mire, hay trabajadores formales, que ahí, para serle franco, todavía me quedan dudas con respecto al dictamen de la Dirección de Trabajo, pero hay una enorme cantidad de otros trabajadores, mire, los trabajadores que trabajan en restaurantes, en pubs, en locales nocturnos, los que, en fin, ¿no cree usted que estamos en un país en el cual la condición de los trabajadores es tremendamente feble y débil? En que hoy día cualquier empleador puede aprovecharse de esta situación. ¿Cómo se evita hoy día en que hoy día efectivamente la precariedad del empleo va a ser muy grande? A ver, en primer lugar, dijo una cosa súper importante Alejandro, y concuerdo con él, el gobierno tiene que hacerse cargo de los trabajadores más en estas situaciones. Debemos recordar que a diferencia del resto del mundo, Chile viene de 5 meses de una crisis social muy, muy importante. Y además de eso, ahora estamos con esta pandemia que nos azota y también mundialmente. Y concuerdo con él, el gobierno se tiene que hacer cargo y el gobierno se está haciendo cargo. En este minuto el proyecto de protección y las medidas económicas es una inversión de sobre los 11.000 millones de dólares. Y ya directamente al Fondo de Cesantía Solidario se van a inyectar 2.000 millones de dólares. Por lo cual son medidas concretas que el gobierno está incorporando. Efectivamente, como tú dices, restaurantes y todo ese tipo de rubros son los más sensibles porque efectivamente son parte de los grupos económicos que son más sensibles, que son los pequeños y medianos empresarios. Pequeños, medianos y por lo cual hacia ellos también profundiza también el apoyo, ya sea por estas medidas como también en corto plazo también se va a incorporar el ingreso mínimo garantizado. Porque esas son las medidas que el gobierno comprometió y las medidas que efectivamente ahora se están llevando a cabo. ¿Ah? De que podemos mejorar, sí, efectivamente, pero son medidas concretas. 12.000 millones de pesos disponibles ahora para ir en ayuda de todas estas situaciones que tú estás planteando, así como lo que planteas. ¿En qué se traduce? Los 12.000 millones de dólares, dijo, ¿no? 12.000 millones de dólares. De dólares, no de pesos. No, de dólares. Ya, pero ¿en qué se traduce, por ejemplo? A ver, los 12.000 millones de dólares significa que se va a apoyar, ya sea todos los sistemas de salud, se van a apoyar, se les va a entregar además un bono por carga familiar a cada trabajador. Además de eso, se van a inyectar... pero paremos ahí, porque son números muy grandes. Sí. ¿Y cómo lo entiende la gente? Ya, ¿a qué trabajador? ¿Cuánta plata? ¿Cómo tiene acceso a eso? A ver, en primer lugar, las medidas, justamente porque estamos hablando que los trabajadores, que a pesar de que se están tomando todas las medidas, y por eso también llamamos a la ciudadanía a confiar en los equipos técnicos que están trabajando. Chile tiene tremendos equipos técnicos que están trabajando en concordancia con los equipos internacionales a través de la Organización Mundial de la Salud y se están tomando medidas concretas, como lo ocurrió en Santiago, que se cerraron
siete comunas. Está bien, pero hablemos de los temas laborales, los temas del terreno de los trabajadores. Pero efectivamente todas esas son medidas importantes que tratar. Entonces, aquí apunto que si se están tomando esas medidas sanitarias, se hizo cerco barreras sanitarias en Chiloé, hay toque de queda, hay cuarentena, por lo cual, y además de eso, en general, las empresas han entendido la importancia y la obligación que tienen ellas de entregar las medidas de seguridad a todos sus trabajadores, deben también ellos poner la parte que les corresponde también y apoyar en la cadena de valor. Señor Seremi, no quiero Sí. ser más Jairo, pero, Sí. pero expliquémoslo de verdad, disculpe, de manera muy didáctica. Supongamos, hay un restaurante aquí en la zona, Sí. o un centro de cultivo pequeño, no de las grandes empresas. Perfecto. Y ese empleador dice, mire, tenemos una crisis, una pandemia, no puedo, hasta aquí termino el contrato, porque hay muchos contratos que son esporádicos. Tiene dos alternativas en ese sentido, que van a ser financiadas, como te digo, por estos 12.000 millones, que directamente al Fondo Solidario van a ir 2.000 millones de dólares. En la primera, la suspensión laboral. La suspensión laboral significa que el trabajador, de común acuerdo con el empleador, va a acordar un anexo de contrato en el cual va a suspender su contrato, pero el empleador se va a obligar a pagar sus cotizaciones previsionales. Y las remuneraciones van a ir por la vía del financiamiento del fondo de cesantía. Es la primera acción, ¿ya? Y el cálculo se va a hacer por los últimos 3 meses de remuneraciones promedio, ¿ya? Obviamente que el empleador tiene que cumplir ciertas condiciones para que efectivamente los recursos se inyecten a las empresas que durante los últimos 3 meses del año anterior, equivalentes a octubre, noviembre y diciembre, hayan tenido pérdidas asociadas. Y en el caso de los que opten por la otra opción, que es la reducción de jornada laboral, también hay condiciones también para que los trabajadores pacten los empleadores con sus trabajadores la disminución, y en ese caso el empleador se responsabiliza de pagarle el 50% como máximo de reducción, y el resto del otro 25% para llegar a una remuneración mínima de un 75% va también al fondo cesantía. Obviamente también con ciertos requisitos básicos que se disminuyeron, que son a lo menos 3 cotizaciones, 10 cotizaciones continuas o discontinuas para los jornales indefinidos, 5 cotizaciones definidas o indefinidas para los contratos a plazo fijo, y también se incorpora los contratos de obra y faena. Esas son cosas concretas, ¿ya? Presidente provincial de la CUT, don José Pacheco, ¿qué opina usted de lo que está firmando el Seremi? ¿Le queda claro sobre lo que está planteando el Seremi del trabajo? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucho bien? ¿Aló? Sí, lo escuchamos aquí, don Sí, José Pacheco. está Estamos aquí con teleconferencia. Justamente lo que plantea el Seremi del Trabajo ha sido uno de los anuncios que hizo el gobierno para enfrentar la crisis. Pero sin embargo pierde su efecto, su efectividad tras conocerse el dictamen de la Dirección del Trabajo, porque hoy día lo que más apremia a la gente es saber si al fin de mes va a poder cobrar, y este dictamen lo deja en la duda, porque si no pudo trabajar, ya perfectamente el empleador podría no pagarle su remuneración. Entonces, ¿quién va a dar esa certeza, o el empleador va a quedar en libertad de cumplir con esta obligación? ¿Van a ser los tribunales? ¿Va a ser el empleador? ¿O la Dirección del Trabajo va a establecer un nuevo dictamen respecto a las prestaciones económicas que debe entregar el empleador? Todo este tipo de medidas ponen en la duda este mucho del gobierno y el dictamen que hoy día publica, que es lo oficial, porque lo demás son anuncios y todavía no lo vemos en la práctica. Por lo tanto, el llamado que hacemos de parte de los trabajadores es que se rectifique el dictamen de la Dirección Nacional del Trabajo para devolverle la tranquilidad a todos los trabajadores y trabajadoras en nuestra zona. Creemos de que eso es fundamental. Hoy día muchos servicios nos están prestando por las condiciones de salud o la emergencia, y que no sabemos si los empleadores van a pagar la remuneración al fin de mes. Y creemos que eso es la principal certeza, la
Entendimos claro, o sea, la principal solicitud, petición, exigencia de los trabajadores a través de la Dirección Provincial de la CUT es que el gobierno rectifique el dictamen de la Dirección del Trabajo. ¿Es posible eso, Seremi? Completamente correcto, sí, se puede, claro que se puede hacer. Y yo me voy a llevar, obviamente, la inquietud de los representantes aquí, de los trabajadores, para plantearlo también. Pero lo principal, y que yo vuelvo a insistir, aquí hay todo un proyecto que está asociado directamente a lo que está ocurriendo ahora. Por lo cual lo otro, insisto, fue una aclaración respecto a la doctrina institucional del servicio, pero por otro lado aquí lo que va a privilegiar y lo que va a quedar plasmado y además va a ser retroactivo, eso es súper importante, lo que va a plantear la ley respecto a las medidas económicas y para proteger a los trabajadores y a la relación laboral, va a quedar plasmado en el proyecto. El proyecto yo creo que lo vamos a tener listo de aquí a la próxima semana, a principios de la próxima semana. Justamente en la mañana estaba escuchando algunas discusiones, por lo cual tengo esperanza que va a salir hasta mejorado el proyecto, por lo cual va a involucrar también otros actores. Y tengo la certeza que ese proyecto va a ir en beneficio y va a cubrir gran parte de todo lo que hemos estado conversando dentro de la mañana, que es abordar a la posible pérdida de... Está bien, pero mire entonces efectivamente hay dos alternativas súper potentes en cómo nosotros vamos a ir en ayuda de los trabajadores, ya sea con la suspensión laboral del contrato de trabajo y por otro lado el acuerdo de una... Está bien, pero mire, como estamos en la capital regional, ¿sí? Estamos en el sur de Chile y habrán temas que son de iniciativa del presidente, en fin, del Parlamento. A mí me importa mucho, yo creo que nuestro televidente es cómo es la situación hoy día aquí en el sur. Por eso me interesa Alejandro, pero por ejemplo, si tú me dices a mí, actualmente esta región es una de las regiones que a pesar de haber estado 5 meses en un estallido social, el índice de cesantía se mantuvo constante. Sí, eso lo sabemos, pero espere, Alejandro Santiago, usted está con la autoridad de trabajo ahora, porque además yo creo que estas crisis igual deben permitirnos para trabajar de manera más conjunta en temas que nos van a complicar a todos. ¿Qué temas debiéramos aquí en la región abordar ahora que sean facultades del Ceremi, por ejemplo? A ver, con todo respeto al Ceremi, yo creo que las facultades, como vivimos en un gobierno centralizado, son muy pocas, solamente las que entrega el mismo ministerio. Y lo que hacen el Ceremi hoy día es justamente comunicarnos los proyectos del gobierno. Sí, creemos que la acción debe ser radicalmente más regional y comunal inclusive. Medidas como los cordones sanitarios o estos perímetros sanitarios son esenciales, pero también el resguardo de las puestos de trabajo deben ser lugar a lugar, porque no todos los puestos de trabajo son iguales. Lo hemos dicho acá, teletrabajo como tener algunos, ejecutivo o todo otro tipo de empleo, pero el trabajador de base, el trabajador que está en la planta de procesos, que está en el centro de cultivo, el que bucea, no puede hacer teletrabajo. Pero ese debe tener un resguardo, y en ese resguardo obviamente hacemos llamar a la autoridad. Sabemos que ha ido a fiscalizar a varias partes, nos consta. ¿Se está fiscalizando harto, según los trabajadores? Ayer vimos fiscalizaciones en el sector portuario, ya. Y nos deja bastante conforme para ver condiciones sanitarias, condiciones laborales, y eso es importante también. Pero esencialmente la pérdida de empleos, y en este caso particular la pérdida de remuneraciones, porque lo que ahí se dice acá, que no hay pérdida de empleo, que hay suspensión. Pues las remuneraciones no pueden venir a empobrecer aún más. ¿Cómo llega a fin de mes? Exacto, o sea, un 75% sí, perfecto, a nada, sí, quizás es bueno, pero no es lo óptimo. Esencialmente yo creo que existen otras medidas. Nosotros le pedimos a la industria salmonera justamente no caer en eso, no caer en tomar la ley para, entre comillas, tener esta salvaguarda de que hay un seguro de cesantía, comillas, que hoy día va a ser impulsado si el proyecto se aprueba. Si no se aprueba el proyecto estamos mal. No hay plata fresca. Entonces, no podemos dejar esto a la discreción. Yo creo que sí, efectivamente, los gobiernos regionales tienen gran pega en esto. No podemos depender de la centralización. O sea, ¿usted cree que la mayor pega hoy día por parte de la Seremi, por parte de la gente de trabajo en la región, fuerte fiscalización, que se establezca mesas conjuntas? Mire, esta semana Seremi, esta semana en Estados Unidos, hasta el día jueves o viernes, más de 3 millones de norteamericanos se acogieron al desempleo. O sea, porque esta crisis que se nos vino, el Fondo Monetario Internacional este viernes decretó que el mundo entró en recesión. Porque, como dice Alejandro Santibáñez, Ceremi,
¿Cómo efectivamente usted, con las muchas o pocas facultades que tenga a nivel regional, cómo aborda, cómo se protege a los trabajadores que son el eslabón más débil en A la ver, cadena de productiva? partida, como lo dijo Alejandro, nosotros lo que más fuerte hemos hecho aquí es el llamado a los empleadores a proteger a sus trabajadores, fiscalizar muy fuertemente, ya sea en forma presencial y también en forma remota, hacer el llamado obviamente a las empresas, a las grandes empresas que protejan a sus trabajadores y dentro de sus posibilidades económicas también apoyen, porque de otra forma los recursos siempre van a ser escasos. Y lo importante también es que esos recursos también vayan en apoyo a las empresas que son más sensibles, como siempre han sido la micro, pequeña y mediana empresa. Pero por otro lado, por eso que en el caso de la media jornada hay requisitos para poder optar, pero en el caso de la suspensión laboral todas las empresas se pueden adherir. Pero lo importante en ese sentido también es el llamado a los grandes empresarios a cuidar a sus trabajadores y por otro lado los trabajadores también no caer en el caos, porque efectivamente el gobierno está haciendo su trabajo, está haciendo los cordones sanitarios, está haciendo el trabajo que debe y se está adelantando a muchos otros países que tomaron decisiones en forma tardía. Alejandro. Sí, quiero acotar justamente, aquí hay un pariente que es bien importante y lo decimos desde el punto de vista de los trabajadores que han logrado emprender, muchos con propio esfuerzo, han dejado de ser trabajadores dependientes para ser prestadores de servicios y que hoy están en la más profunda decepción, entre comillas, justamente por lo que estamos viviendo. Lo que se ve de la propuesta del Ejecutivo es que van a haber créditos que van a ayudar, entre comillas, a solventar algunos, pero son créditos. Porque digamos una cosa, usted está diciendo algo que para mí es muy relevante, digamos las cosas más brutalmente. Ningún funcionario público va a perder la pega. Exacto. Ellos van a recibir su cheque igual a fin de mes. ¿Cierto? Es obvio, todos, sí. todos. Trabajando o no trabajando. Exacto. A mí por eso me interesa mucho y me importa que se meta también, se incorpore José Pacheco, es que aquí los vulnerables, los perjudicados, los que van a sufrir, los que van a estar allí, los que requieren mayor apoyo son todos aquellos trabajadores o que son empleados de empresas, que son emprendedores, ¿o no, José Pacheco? ¿Me escucho bien o no? Don José Pacheco. Bueno, don Alejandro Santiago, usted, o sea, porque aquí hay algunos que la tienen asegurado, ¿no? Sí, sin duda. Acá, y también, como se dijo antes, hay un aprovechamiento político en esto de lanzar ideas y cerrar. Ojalá todos entendemos que hay sectores que son esenciales y que tienen que seguir operando para entregar suministros, para no generar un caos ambiental, un caos sanitario. Creo que también hay que poner todo en su justa dimensión. No por ser más extremistas vamos a lograr que son mejor efectos. Y eso es lo que intimida a la gente. Ahora, volviendo al tema de lo perjudicial en el punto de vista económico, y quiero hincarle el diente, Corfo es esencial o va a ser esencial para apoyar y no encalillar en este caso a los emprendedores. A los emprendedores. O sea, hemos visto colegas que son buzos que han dejado de ser buzos dependientes para prestar servicio y tienen su pequeña empresa y ya no pueden tener trabajadores. O sea, después Corfo, ¿qué va a hacer el Estado? Le va a prestar plata para devolvérselas cuando. Entonces, pero no Alejandro, regalo. mire, usted recién le pedimos que usted le planteara los temas al Seremi Trabajo. Pero usted, a la industria del salmón, ¿qué cosas concretas le pediría, por ejemplo? A ver, primero que nada, el respeto a las remuneraciones. Ya, perfecto. Les pedimos también el tema de poner a disponibilidad inmediata sus laboratorios para testear a los trabajadores in situ en las plantas de proceso. Les pedimos generar mayores condiciones de seguridad sanitaria. Vemos este tema del uso de las... Todos los protocolos, Exacto, sanitizados. pero exhaustivamente. También le exigimos a la industria que apoye económicamente y con insumos a nuestro sistema de salud pública, que es insuficiente. O sea, no nos sirve solamente que pongan para un sector. Las familias de los trabajadores también están expuestas a esta pandemia y necesitamos que esta industria, que genera recursos, y bastante, tenga también la capacidad de aportarle. Hemos visto que la CPC tiene un pozo, comillas, de 50.000 millones de pesos para aportar al tema sanidad. ¿Cómo está el tema de la industria salmonera con las comunidades que allí venían trabajando, más o menos, algunas mejor que otras, algunas muy buenas? ¿Cómo, a propósito de que van a haber comunidades que no van a estar afectadas en esta situación, ¿no? Sin duda alguna, una de las exigencias principales que le hacemos a la industria, y eso es público también, es tienen que tener una relación directa con las comunidades. O sea, los trabajadores vienen de la comunidad y es elemental, no pueden, si bien es cierto, la crítica mayor que se le hace a la industria en algún momento fue esta soberbia
que ellos se han hecho cargo de esto y no está de más decirlo, pero creemos que hoy día tienen que ser mucho más empáticos y más coordinados con la comunidad, ser claritos. Nosotros le decíamos a algunos colegas, necesitamos que no nos peguen papelitos en los comedores diciendo mañana venga a trabajar, que bajen del Olimpo algunos gerentes y se sienten con los trabajadores. A ver, vamos ahora con José Pacheco. ¿Me escucha, don José Pacheco? Dicen que estamos... sí, efectivamente, Seremi, Fernando Kempfer, aquí ha habido harta arrogancia, harta soberbia, y este puede ser un mazazo a todos nosotros, a todos. Finalmente un virus el que nos está haciendo cambiar de conducta, tiene que haber un cuidado personal, el tema es que antes tal vez no nos preocupábamos, pero ¿cuál cree usted que puede ser el sector de los trabajadores que más vulnerable? Tenemos una industria de salmón, hemos dicho, bastante robusta, lo mismo también la industria de cabotaje, robusta, la industria agroindustrial. ¿Cómo estamos ahí con los trabajadores agroindustriales, por ejemplo? Mira, en general gracias al llamado que se ha hecho potente y también por el apoyo de los gremios, los sindicatos, que aquí, cuando en algún momento se habló de guerra, yo creo que la única guerra que existe actualmente es la guerra contra el virus. Esa es la guerra que tenemos que nosotros ponernos todos de acuerdo para lucharla. Y si nosotros nos ponemos todos de acuerdo para luchar contra esa guerra, vamos a ser todos vencedores en el corto mediano plazo. En el caso de los trabajadores agrícolas, por ejemplo. Por otro lado... Disculpe, ¿sabe por qué? Porque el otro día yo me enteré que el sector de los muermos, que se produce mucha papa, allí, por ejemplo, por medida de higiene, en fin, había también el dilema de si seguían o no contratando, que venía gente del norte, de Chiloé, en fin, para las épocas de la papa. ¿Cómo se compatibiliza el cuidado con mantener la fuente laboral? A ver, en ese sentido, y que nosotros nos hemos echado un poco de menos, es que en las redes sociales los trabajadores reclaman mucho, pero efectivamente en denuncias formales son pocas. Entonces la única forma de darnos abasto y poder ir efectivamente donde se generan las situaciones particulares de contraveniencia a lo que es la legislación respecto a la seguridad de los trabajadores es esa. Entonces les pido aquí a través de esta vía, cuando encuentren alguna situación anormal donde ustedes están viendo vulnerados sus derechos, deben hacer la denuncia por las vías. ¿Cuáles son las vías existentes que puedan hacer las denuncias? Disculpa que aproveche el panel. Sí, por favor. No hay denuncias y la única forma nosotros que ataquemos eso es... Pero en general las empresas han tomado de buena forma esto y los trabajadores también. Nosotros tenemos que seguir fomentando, esa es la guerra es contra la pandemia. Denunciar www.dt.gov.cl, pueden hacer la denuncia en forma virtual de lunes a viernes, de lunes a domingo 24 horas. Y a través de un call center 600-450-4000. 600-450-4000. 600-450-4000. Por la vía del call center telefónica de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Entonces nosotros así vamos a poder, nuestros equipos, que también son escasos, porque también nosotros como empresas públicas tuvimos también que enviar a domicilio a toda la gente que también están dentro de los grupos sensibles. También hemos tomado medidas también para poder mantener las oficinas abiertas y seguir atendiendo a toda la cantidad de trabajadores y pensionados que necesitan también una atención personal. Mire, antes me dice que tenemos contacto ya, pero antes de hablar con José Pacheco, justo e injustamente se dice que este es un gobierno que está más a favor de los empresarios. ¿Cómo usted como Seremi garantiza que en este contexto, una crisis enorme y grande como esta pandemia, efectivamente, porque no solamente son llamados, porque finalmente, como decía Bernardo Larraín Mate, hagamos efectivamente, cuando tanto hablan de autorregulación empresaria, usted sabe que no basta con ser llamado. ¿Cómo usted garantiza que efectivamente los trabajadores van a estar con sus derechos protegidos? Porque si no, no estaría haciendo el llamado que haga la denuncia. La denuncia es la única información formal y para dimensionar efectivamente que hay incumplimiento de las condiciones laborales y también obviamente de las condiciones de higiene y seguridad, que es lo que más nos preocupa. ¿Cuál es el teléfono, Seremi? Call Center 600-450-4000 y la página web www.dt.gov.cl. Es súper importante que nos hagan saber sus inquietudes, nos hagan saber los problemas que tienen y nosotros poder acudir y hacer las fiscalizaciones correspondientes. Y obviamente
reforzar el tema del autocuidado. El autocuidado no solamente debe darse en las Así es. empresas, el autocuidado debe ser desde que sales de la empresa, también en tu casa, ida y vuelta. Porque no sirve de nada que te inocules en una empresa, te generes en una burbuja. Por eso y después estamos cuando aquí sales, manteniendo distancia. Y Exactamente. por eso José Pacheco está bien asegurado ahí en su casa, parece, haciendo teletrabajo, teleconferencia. Nos exponemos nosotros, usted está bien protegido, don José, ahora sí o no. Sí, se escucha bien, fuerte y claro. Fuerte y claro. Dígame una cosa, ¿qué sector de trabajadores en nuestra región, en nuestra provincia en particular, a usted le llama más la atención, sobre la cual habría que tener más cuidado, más protección? ¿Dónde debería estar la mirada de qué sector de los trabajadores en nuestra región de los lagos, nuestra provincia en particular, don José Pacheco? Bueno, nuestra matriz productiva, la región, se caracteriza porque prácticamente casi diríamos que más del 80% de lo que se produce en la región se exporta. Ya estamos hablando de los sectores agrícolas, se exporta de la región, no es para el consumo interno. El salmonero, y por lo tanto el sector que más preocupa es los sectores donde existe mayor grado de hacinamiento en el trabajo, tanto en la jornada, en los turnos, pero también en los traslados. Cuando hablábamos de que la industria le pide a sus trabajadores mantener la continuidad de sus funciones por el giro que tiene de tener que producir alimento, proteína para la población mundial, sin embargo, no merece el mismo trato a la hora de establecer condiciones de trabajo. Por lo tanto, existe un gran temor de los trabajadores y trabajadoras en que concurriendo al trabajo pueden contraer el virus y por lo tanto van con mucho miedo a trabajar, y cuando no sienten que están dadas las garantías, generalmente trabajan con esa incertidumbre. Por lo tanto, uno dice que el llamado es a extremar las condiciones de trabajo, pero también es extremar las condiciones en el buen trato de sus Está trabajadores. bien, pero mire, usted acaba de decir una cuestión que a mí me suena complicado, don José. Usted dice que como los salmones mayormente se exportan, por tanto, pero usted entiende la cantidad de gente que trabaja en la industria salmonera, que no tiene que ver necesariamente con la alimentación para nosotros. ¿Usted está planteando derechamente que se pare la industria acuícola o la industria agroindustrial? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchó, no? Sí, ¿me lo repite por favor? Porque No, justo- no sé si escuché bien, pero usted da a entender que como los salmones sean básicamente exportación, por tanto no sería tan complicado parar, cerrar la industria por una cuarentena, lo que a mí me parece bastante curioso. Yo digo que lo que se debe primar es la protección y la salud de los trabajadores, por lo tanto, perfectamente debe entregársele la seguridad de ellos, de que van a estar al momento de dejar sus familias, trasladarse en los medios de transporte, van a tener los medios asegurados que le garanticen la vida y salud Sí, está bien. de su familia principalmente. Por lo tanto, hay que hacer compatible eso con la necesidad de producción que tiene la propia empresa, y eso se da en el trato diario que deben tener con sus trabajadores, porque también hemos tenido imágenes en que existe un diálogo prácticamente de imposición, y cuando los trabajadores manifiestan sus inquietudes no son bien tratados. ¿Aquí ¿ya? en la zona? Y prácticamente eso hace que el diálogo no sea fructífero. ¿Es aquí en la zona, don José Pacheco? Principalmente en la zona de Chiloé, en la zona, eso es lo que han compartido por redes sociales. Se da eso más en la zona de Chiloé, en la comuna de Quellón. En Quillón. Sí, bueno, porque usted entenderá, don José Pacheco, que aquí significa armar una ecuación bien compleja que nadie del planeta la habíamos vivido, ¿cierto? Que es que no parar la cadena productiva, o sea, que en el fondo tener alimentos, tener remedios, tener protección, cuidarnos, que el país funcione. Es una ecuación que no es fácil ni para los chilenos, ni los alemanes, ni los norteamericanos. ¿Y para qué hablar de los chinos, o no? Sí, en realidad esto surge en noviembre y hoy día tenemos a todo el planeta envuelto Sí, pues. en una pandemia generalizada de una enfermedad que es de fácil contagio, ¿ya?
sin duda a todos nos ha sobrellevado esto, porque incluso uno tiene la inseguridad de que cuando no va al trabajo, el próximo día capaz no pueda volver a ver a un colega, ¿cierto? Porque va a estar en aislamiento o va a estar en un tratamiento médico. Por lo tanto, sin duda extremar los cuidados es importante, y también proteger a la población adulta, que es la que, según los datos, es la que sufre el mayor grado de afectación de este virus. Don José, usted es más joven que yo, así que igual cuídese harto. Queremos despedirlo porque estamos haciendo un programa especial, agenda abierta. Normalmente hablamos de plebiscito, hablamos de elecciones, hablamos de candidatura. Hoy día estamos hablando de cómo combatimos a este virus. Muchas gracias, don José, por acompañarnos de manera especial hoy día. Bueno, gracias y un saludo a todos los que están en el estudio. Sí, pues es lo que estamos tratando de acomodarnos, los que somos un poquito más mayores, la tecnología tenemos que irnos acostumbrando a poco. Todos vamos a aprender en este periodo. Ya lo dice este famoso pensador judío Harari, algo nuevo va a salir de este planeta. Don Alejandro Santibáñez, su mirada, ¿usted cree que es posible mejorar los vínculos? ¿Usted cree que es posible que la industria igual tenga una actitud más positiva? ¿Cuál es su reflexión final, don Alejandro Santibáñez? A ver, yo creo que si hay que sacar algo positivo de esto, de todo lo malo que nos ha pasado, desde el despertar social de octubre, porque no es estallido, es despertar social, quiero ser súper responsable con eso, me hago cargo de mis palabras, entendiendo desde el punto de vista que es la sumatoria de muchas cosas. Y hoy día la pandemia nos hace justamente reflejar lo malo de nuestra sociedad, pero también está lo bueno. O sea, yo creo que la comunicación es necesaria, es importante. Sin que nos comuniquemos, nos pongamos de acuerdo, no salimos de esta. Cerrar todo o abrir todo son dos extremos que son malísimos. Yo creo que fundamentalmente hoy día hay que confiarnos entre nosotros, nuestro cuidado, esperar que haya mejores medidas sanitarias de seguridad. Las cadenas que son productivas deben seguir. Suena fuerte, pero es esencial. La vida sigue, en otras palabras. O sea, el coronavirus no se va a acabar en 14 días, insisto en eso. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto y a poder generar insumos suficientes para el ser humano, con el resguardo que se merece, con los cuidados de la protección. No me diga la empresa que usted trabaja, la empresa que usted está trabajando, su práctica diaria, ¿se están tomando todos los protocolos? Es una exigencia diaria. El poder resguardar a los trabajadores. Nosotros, como dice el Ceremi, se fueron a fiscalizar justamente el sector portuario. Se cumple con eso, se exige eso, porque, a ver, entendamos el contexto más práctico. Un trabajador se enferma, esa empresa igual se cierra, prácticamente. Claro. Entonces, yo creo que a ningún empresario, exacto, o sea, al salmonero se le hizo ver también, se conversó con ellos y dijo, oiga, si no nos cuidan, ustedes no tienen gente. Está bien. Es súper básico. Está bien. Ceremi, sé que tiene mucho trabajo. Nunca se habría imaginado que cuando iba a asumir la Seremía del Trabajo iba a estar con una situación como esta. Así que aprovecho también de saludarlo. Muchas gracias, Ceremi. Oye, y como última reflexión, efectivamente nosotros como Seremía y como Ministerio del Trabajo tenemos que proteger transversalmente a todos los trabajadores. No podemos segmentar por grupos, como ese, por grupos de rubros, así como salmoneros, agrícolas, transversalmente, y todos son parte del desarrollo económico, todos son parte de este abastecimiento. ¿Y qué le podemos transmitir a la población? Que efectivamente hay trabajadores que mantienen garantizado el abastecimiento actualmente, y eso se puede dar porque también hay actitudes y hay protocolos potentes. Yo creo que hay que confiar también en lo que está haciendo en el gobierno, pero también con todo lo que podamos hacer con el gobierno y con el apoyo de los sindicatos, porque esto no se logra solamente por un segmento, esto aquí se ha logrado porque efectivamente están trabajando codo a codo sindicatos, empleadores, gobierno y la sociedad en general. Y por eso llamar e insistir en el autocuidado es súper importante. Podemos hacer miles de trabajos. Yo te quiero exponer algo súper sencillo. Sabes que ayer tuve que llevar a mi hijo de urgencia a la clínica y increíblemente pasó por Puerto Varas y hay gente bañándose en el lago. Sí, claro. ¿Lo puedes creer tú? Entonces, cosas como esas significan que todavía hay gente que no entiende
en la situación que estamos haciendo. Efectivamente hay trabajadores que se ven obligados a ir a trabajar porque debemos continuar también la cadena de abastecimiento, pero hay gente que efectivamente no ha tomado la conciencia necesaria y el llamado hacia ellos también. O sea, esto es una guerra, la guerra se la vamos a ganar a la pandemia. El resto somos todos aliados del mismo ejército. efectivamente, antes de despedirnos, son tiempos en la cual el temple, la buena conducta, no irnos a los extremos, no porque se decrete cuarentena abarrotar los supermercados. Es bien curioso cómo se acumula papel higiénico, aunque hay una implicación sociológica y psicológica al respecto, porque las pandemias siempre están vinculadas a falta de higiene. Pero en fin, pero eso es más profundo. El plebiscito efectivamente se cambió para el 25 de octubre. La elección de gobernadores quedó para el año 2021. Elección de alcalde para abril del año 2021. Se han cambiado, movido las cosas. Alguien que no quería reconocer que el virus era efectivo, como Boris Johnson, este viernes entró también, está infectado. A todos les llega al parecer. Espero que no le llegue a usted ni a nosotros, por eso estaremos todos los fines de semana acompañándolo aquí en Agenda Abierta, hablando de esta situación que nos está afectando como planeta. Pero yo tengo un optimismo brutal. Confío muchísimo en la ciencia, en la tecnología y también en el sentido común. Así que muchas gracias por estar con nosotros y nos veremos en un próximo programa de Agenda Abierta en Vértice TV. Chao, hasta luego.